Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión de nuestra asignatura de filosofía. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, sí, maestra. Buenas noches, Hola, maestra. hola, déjenme aquí nada más arreglo tantito la cámara. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. No sé si ya me vean. Ok, muy Aún no, bien. Bueno, maestra. pues, a ver, déjenme la habilito. Ahí estoy. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por estar en este momento conectados. Vamos a iniciar propiamente con este tema. Vamos a continuar conociendo pues más ideologías. Y bueno, pues ahora nos toca ver estos temas, estas ideologías, el idealismo, el materialismo, la angustia, el vitalismo, el nihilismo. Acuérdense que en la clase pasada estuvimos hablando en torno pues ya a lo que es esta filosofía moderna y vamos a ir pues conociendo propiamente a estos principales representantes, cuáles fueron pues sus formas sobre todo de razonamiento para conocer básicamente pues estas propuestas, ¿verdad? Esperando que pues por ahí podamos comprender que aún hoy en día, como les había comentado, en ocasiones, ¿verdad? Mucho de este tipo de formas de pensamiento pues pareciera que continúan estando vigentes, ¿verdad? Entonces, todo obviamente porque pues recordemos que estas formas de pensar pues lo que tratan es de buscar propiamente la verdad de las cosas, sobre todo de nuestra existencia. Vamos a ver propiamente algunos de los principales representantes que ya en este tipo de ideologías, pues van gestando propiamente ya lo que, pues más adelante, ¿verdad? Se va a ir formando lo que viene a ser la corriente existencialista. Entonces, vamos a ver en esta ocasión, bueno, una pequeña introducción en torno a este tema, a explicar el tema, a ver qué actividades espero ustedes estén realizando propiamente en esta semana. Y si nos da oportunidad, bueno, pues estar haciendo la dinámica de repaso que como todas las semanas a final de nuestra sesión, pues hacemos de manera que con ello podamos reforzar si es que hemos comprendido pues los conceptos que hemos explicado. Entonces, vamos entonces a dar inicio. Como recordaremos, bueno, pues esta asignatura de filosofía es un campo de estudio que siempre nos está invitando a cuestionar, a reflexionar. Ahora, como lo han podido ver en el foro de discusión que hemos estado trabajando, pues propiamente estuvimos reflexionando, estuvimos cuestionando sobre todo pues los conceptos que estuvimos trabajando en torno a la forma en la cual, bueno, pues el ser humano adquiere el conocimiento. En esta ocasión, pues vamos a conocer estas corrientes filosóficas. Entre ellas, por ejemplo, vamos a ver esta parte del idealismo que nos va a sumergir en el reino de las ideas, en la mente, sugiriendo que, bueno, la realidad reside en conceptos, en pensamientos, en la conciencia. Aquí, bueno, pues si recordamos los inicios, ¿verdad?, de la filosofía, pues vamos a considerar, por ejemplo, a Platón, pero también, bueno, pues ha habido grandes pensadores, también como Kant, que, bueno, pues han dejado una huella muy profunda en la historia de la filosofía, sobre todo en este tema de, a ver, permítame que todavía estoy dando entrada a las personas. Entonces, como les comentaba, en torno a este tema del idealismo, pues tenemos a Platón, tenemos a Kant, quienes, bueno, pues han defendido esta idea de que nuestras percepciones y pensamientos moldean nuestra comprensión del mundo.
También vamos a conocer lo que se conoce como materialismo. Este nos va a llevar pues ya a un terreno más tangible, argumentando que la realidad pues es material y física. Y aquí, bueno, pues vamos a conocer desde el punto de vista filosófico, pues a Carlos Marx. Lo conocemos desde el punto de vista histórico, pero bueno, vamos a ver qué aportaciones obviamente ha realizado en torno a la filosofía. Esta corriente, bueno, sostiene que la materia, sus interacciones son la base de nuestra existencia y que debemos explorar, pues, de cierta forma, estructuras sociales, económicas, para comprender la condición humana. Está también, por ejemplo, la angustia, que esta, bueno, es una corriente que se centra en la experiencia emocional, existencial del individuo, y es en donde vamos a conocer, por ejemplo, a filósofos como Arthur Schopenhauer, cuyas ideas, bueno, pues influyeron en el desarrollo de filosofías existencialistas. Y bueno, pues ellos exploraron conceptos, por ejemplo, como la ansiedad, la libertad y la responsabilidad de la existencia humana, cuestionando, bueno, las implicaciones de nuestras elecciones y sobre todo la búsqueda de significado en este mundo, ¿verdad? También vamos a conocer esta parte del vitalismo, que este viene a ser una corriente ideológica que se enfoca, como su nombre lo dice, en la vitalidad, en la fuerza de la vida. Y aquí, bueno, pues vamos a ver que uno de sus principales representantes, pues fue Nietzsche, el cual, bueno, pues se oponía mucho a lo que era la pasividad, a la negación de la vida, a la moral tradicional, y abogaba más por una afirmación de vitalidad, de creatividad y voluntad de poder. Todo este tipo de ideas, incluyendo lo que es el nihilismo, ¿verdad? Que es una forma como de ver este mundo en el sentido de que aún y a pesar de que las cuestiones que se llegan a abordar pues carecen de sentido, vamos a ver que estas ideas propiamente fueron la base porque influyeron mucho en lo que viene a ser pues la siguiente corriente ideológica, que es el existencialismo. Entonces, aquí, bueno, pues vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo es que se va transformando, ¿verdad?, toda esta forma de conceptualizar el mundo. Y que bueno, pues la siguiente sesión, que propiamente vamos a hablar del existencialismo, de la parte de lo que se conoce como teoría crítica, y que, bueno, cómo es que estos filósofos, su forma de pensar, pues, influencian mucho, ¿verdad?, a esta otra parte que viene a ser este existencialismo que básicamente, bueno, pues como que tuvo un mayor auge en lo que fue la Alemania, ¿verdad? De ahí que, pues, de cierta forma vamos a comprender, ¿verdad?, el por qué quizás algunos de las ideologías que tuvieron este tipo de personajes, pues, fueron obviamente la base para, pues, de cierta manera, yo considero que desvirtuarlas, ¿verdad? Porque muchas veces una idea puede ser buena, pero dependiendo, ¿verdad?, de la forma en la cual se conozca o se interprete, pues se puede llegar a desvirtuar, ¿verdad? Pero bueno, eso va a ser tema de la siguiente sesión. Aquí, como les comentaba, bueno, pues vamos a ver esta parte de vamos a iniciar con el idealismo. El idealismo, bueno, pues va a proponer que las ideas son independientemente de la materia, que la conciencia y el espíritu, pues son unos entes autónomos del mundo material y que es imposible conocer el mundo sin contar con nuestra conciencia y en un caso extremo, pues que nada fuera de nuestra conciencia o espíritu puede existir. En la filosofía occidental, el idealismo pues se inicia con Platón y sus seguidores, los que se consideraban los neoplatónicos, y bueno, varios filósofos medievales que, bueno,
fueron como que englobados en lo que se conoció como el idealismo clásico. Y es a partir de René Descartes cuando esta vertiente se renueva, desarrollándose pues hasta culminar con la filosofía alemana, ya con representantes como Immanuel Kant, como Schelling, como Hegel. Este tipo de, pues, de forma de pensar que es el idealismo se divide, por ejemplo, en el idealismo objetivo, en el subjetivo, en el platónico y en el trascendental. El idealismo objetivo viene a considerar que las ideas existen independientemente de nosotros o de la materia, esto es que los seres humanos pueden acceder a ellas a través de la experiencia y el saber. Está, por ejemplo, el idealismo subjetivo, que a diferencia del objetivo, pues afirma que las ideas solo tienen existencia en la mente o en el espíritu de los individuos. El idealismo platónico, que bueno, este pertenece, por ejemplo, pues digamos, a las obras de Platón, el cual pues ejerció una gran influencia en la antigüedad, como pudimos ver, y durante la Edad Media, y que también pues se conoce como idealismo, por eso se le conoce idealismo platónico, por su influencia que llegó a tener. Bueno, propone la existencia de una realidad más allá de la realidad que vemos, que vendría a ser, pues, de cierta forma el reflejo o la sombra de un mundo real al que solo, pues, se puede acceder a través del pensamiento. Y tenemos también, pues, lo que se conoce como el idealismo trascendental, que bueno, fue más bien postulado por el filósofo alemán Immanuel Kant, el cual, pues, afirmó que todo conocimiento tiene dos partes, el mundo externo, sujeto del conocimiento, y el sujeto como tal, es realmente el sujeto que llega a conocer, que también, bueno, pues afirmaba que lo que conocemos no tiene una existencia propia y depende de nuestros pensamientos, a lo que él denominaba como fenómeno. Más allá, pues estaría el objeto fuera de nuestro alcance, esto es, pues, el objeto en sí. Vamos a ir conociendo, pues, a cada uno de estos personajes y obviamente, bueno, pues tratando de comprender, ¿verdad?, esta forma de razonamiento. Por ejemplo, tenemos aquí a George Hegel. Él, bueno, pues fue un filósofo alemán muy importante, conocido por su obra Fenomenología del Espíritu, en la que pues analizó cómo la conciencia humana va evolucionando desde formas básicas hasta llegar pues digamos a una comprensión total de sí misma, lo que él denominó autoconciencia plena o saber absoluto. En esta obra él describió pues una serie de etapas por las que pasa la conciencia individual y colectiva, como si se tratara pues de un proceso, digamos, de maduración. Él creía que existía un espíritu absoluto que representaba pues el desarrollo de la realidad como algo que piense. Y bueno, pues se reconocía a sí mismo y buscaba de cierta manera entenderse. Para él la realidad no era algo fijo, sino más bien, pues digamos, un proceso dinámico en el cual la razón y el espíritu pues iban evolucionando hacia una comprensión más completa del mundo. Para él, bueno, todo lo que existía estaba conectado. La historia, la cultura, el pensamiento, la experiencia individual, las cuales pues eran manifestaciones de un mismo movimiento racional y espiritual que buscaba descubrir la unidad de todo lo que existía. Él, pues, introdujo este método filosófico conocido como dialéctica. De hecho, ya la dialéctica, pues, lo veníamos viendo de parte de los antiguos pensadores griegos, ¿verdad? Pero él toma esta tradición griega y la transforma. Porque, bueno, pues estos antiguos pensadores griegos la entendían como el arte de encontrar la verdad a través del análisis de contradicciones en las ideas o en los argumentos. Esto es que se trataba de mostrar pues los puntos débiles en el razonamiento del otro para superarlos y alcanzar pues una visión más profunda.
Pero ¿qué hace Hegel? Hegel adapta esta idea para construir su propio sistema filosófico. Para él, esta técnica, la dialéctica, no es solamente un método, digamos, de discusión, sino más bien, pues, un modo en la cual la realidad misma se va desarrollando. Según la visión de Hegel, bueno, pues todo el mundo, todo lo que existe en el mundo, desde el pensamiento hasta la historia, está en constante cambio y evolución. Este cambio, bueno, ocurre a través de una lucha entre opuestos, donde cada idea se va enfrentando a su contradicción y da origen, pues, a una nueva, digamos, un resultado, una nueva síntesis, pero más avanzada. Así se produce un proceso de desarrollo del espíritu que va madurando paso a paso hasta alcanzar, pues, un conocimiento pleno. Hegel, pues, utiliza esta técnica, ¿verdad? La dialéctica, para explicar cómo el espíritu humano, pues, se va transformando a lo largo del tiempo. Y estas etapas, pues, incluyen, por ejemplo, la percepción, que es cuando reconocemos lo que nos rodea de manera directa. El entendimiento, cuando comenzamos a analizar y ordenar lo percibido. La conciencia, cuando nos damos cuenta de que somos sujetos que conocen. La autoconciencia, que es cuando reconocemos, pues, nuestra propia identidad. La razón, cuando buscamos comprender la realidad desde nosotros mismos. Y el saber absoluto, que es cuando el espíritu, pues, alcanza ya una comprensión completa de sí y del mundo. Para él, bueno, pues esta técnica es el motor que impulsa el desarrollo del pensamiento y de la realidad, que nada está estático, todo progresa superando contradicciones, buscando, pues, digamos, formas más completas de entender lo que somos y lo que nos rodea. Por ejemplo, en esta actividad que acabamos de hacer en esta clase pasada, que fue el foro de discusión, pues podemos ver, ¿verdad?, la aplicación de esta técnica de Hegel, que viene a ser la dialéctica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, al igual que esta técnica, eh, producimos nosotros dentro de este proceso de poder obtener conocimiento, pues, por ejemplo, aplicamos lo que se puede denominar la primera fase, que viene a ser la tesis, en donde se expone una idea, ¿verdad? En donde cada participante, pues, va planteando su punto de vista sobre el tema que se está, pues, tratando de resolver. Después de ello, lo que hicimos, pues, fue confrontarnos, ¿verdad?, con nuestras ideas, cada uno exponiendo una idea diferente, a lo que podemos llamar dentro de la dialéctica de Hegel como la antítesis, ¿verdad? En donde, bueno, cada uno de ustedes fueron respondiendo desde sus perspectivas diferentes. Con ello lograron generar, pues, contrastes o conflictos. Esto es, si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. Y por último, pues, construimos reflexiones nuevas, que viene a ser la síntesis, ¿verdad? Esto a partir de todos esos diferentes aportes, pues todos los que participaron, ¿verdad?, en el foro, lograron ajustar o enriquecer sus propias ideas, alcanzando, pues, una comprensión más, digamos, más profunda, ¿verdad? A eso es a lo que queremos llegar con el foro, ¿verdad? Que analicemos cierta situación, ver, poder, en este caso, pues, estábamos tratando de determinar y comprender y dar nuestro punto de vista. En algunos casos, como hemos mencionado, pudimos coincidir, en otros no, pero obviamente a partir de esa reflexión que pudimos hacer, hubo aportaciones muy interesantes, ¿verdad? Algunas preguntas muy interesantes en relación a cómo adquirimos el conocimiento, que eso es a lo que queremos llegar, ¿verdad? El poder generar nuevo conocimiento, ¿verdad? Entonces, este intercambio permite que el pensamiento avance por medio de estas contradicciones, ¿verdad? No es solamente una contradicción así de que es que no estoy de acuerdo, porque no, o sea, no, ¿verdad? Tiene que venir una justificación para bien de que eso pueda ser
o el siguiente escalón que te va a permitir, pues, de cierta manera, avanzar en ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, no es una lucha para ganar la discusión, valga la expresión, ¿verdad? Sino más bien como un camino para evolucionar, en este caso, pues el saber desde esa interacción de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Entonces, pues aquí podemos ver un ejemplo de por qué la importancia de este tipo de actividades en donde pues lo que se quiere es el poder evolucionar el pensamiento, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista, pues, de Hegel. Ahora bien, hablando en el mismo término del idealismo, pero ahora el idealismo subjetivo, vamos a ver que esta, como habíamos mencionado, es una corriente filosófica que sostiene que no podemos entender el mundo como algo separado de nuestra forma de conocer, es decir, la realidad no existe de una manera totalmente independiente, sino que, bueno, está profundamente conectada con nuestra percepción, con nuestras experiencias y nuestros pensamientos. Y para esta corriente, el mundo en el que vivimos, pues, está compuesto al menos en parte por nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestras vivencias, nuestras acciones. Y lo que conocemos y lo que creemos que es real, pues está muy influido por nuestra mente. En lugar de ver la realidad como algo externo y fijo, pues aquí el idealismo subjetivo propone que el sujeto, es decir, la persona, es quien va a dar forma al mundo a través del acto de conocerlo. Y aquí entra, por ejemplo, este filósofo alemán conocido como Johann Gottlieb Fichte, quien fue uno de los representantes pues importantes de esta forma de pensar, porque para él, bueno, la realidad surge desde la autoafirmación del yo, es decir, el sujeto que piensa y que actúa. También, bueno, pues que nuestra conciencia está construyendo activamente el mundo, es decir, no solamente es un espectador, ¿verdad? No solamente lo observamos. Entonces, esta visión influyó muy profundamente también en otros pensadores, quienes, bueno, continuaron desarrollando las ideas sobre el pensamiento, la historia, el espíritu humano y cómo es que se relacionan con la realidad. Aquí, bueno, pues está proponiendo, ¿verdad?, que el ser humano, como hemos mencionado, no solo observa el mundo, sino que también participa en esa construcción. Y esto invita a reflexionar sobre ese papel activo que tenemos como sujetos pensantes y sobre cómo pues nuestras ideas, emociones y experiencias pues influyen en lo que nosotros denominamos realidad. Por ejemplo, cuando vamos al museo, ¿verdad? Y vamos a una exposición de pinturas abstractas, eh, pues podemos nosotros ver que no para todos representa, ¿verdad? Lo que a lo mejor el pintor o el autor quiso dar a entender, ¿verdad? Para una persona, quizás esa pintura abstracta pueda hacerle sentir paz, dependiendo de los colores, o una conexión con la naturaleza. Otra persona puede ver a lo mejor un desorden, ¿verdad? Según los colores, a lo mejor no le gustan, y como es una pintura abstracta, pues no ve caos, ve desorden. Entonces, vemos que ambas personas están frente al mismo cuadro, pero sus experiencias personales, sus estados emocionales, pues le van a dar significados diferentes. Entonces, para el idealismo subjetivo, lo real es lo que cada sujeto está experimentando, ¿verdad? Para cada uno de ellos es la propia realidad que experimenta es la realidad. ¿Ok? Ahora bien, viene en este caso Immanuel Kant con su idealismo trascendental. Immanuel Kant, pues como conocemos, fue un filósofo alemán que formó parte del movimiento de la Ilustración, una época en la cual, bueno, se promovió mucho, como vimos, la educación, el uso de la razón, de la libertad de pensamiento. Él, bueno, tuvo tres grandes obras filosóficas, la crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio,
¿Y qué era lo que planteaba Kant sobre el conocimiento? Pues en su obra más influyente, que fue Crítica de la razón pura, él propuso que el conocimiento humano no proviene únicamente de la experiencia, como decían, si recordarán los empiristas, ni tampoco de la razón, como afirmaban los racionalistas. Él planteaba que, bueno, conocer es combinar lo que percibimos con lo que pensamos. Y este enfoque, pues, se le conoció como idealismo trascendental. Según Kant, pues usamos la razón, que viene a ser el entendimiento, para poder, pues de cierta manera, ordenar e interpretar lo que percibimos. Usamos los sentidos para recibir información del mundo exterior y el conocimiento surge cuando ambas facultades trabajan juntas. Sin sentidos no hay información, pero sin razón, pues no podemos darle forma ni completarla, ¿verdad? Eso fue pues también algo que concluimos en este foro. Kant revolucionó mucho la filosofía al mostrar que el ser humano pues no solo recibe información del mundo, sino que también pues la construye activamente desde su razón. Y esta idea pues es muy importante para entender, como vimos en la actividad de la semana pasada, cómo aprendemos, cómo juzgamos y cómo damos sentido a lo que nos rodea. ¿Vale? Ahora, en cuanto al materialismo, bueno, pues el materialismo es una corriente filosófica que sostiene que la materia, pues es lo fundamental en la realidad, más importante incluso que la mente, que el espíritu o que las ideas. Según los seguidores de esta corriente filosófica, bueno, la materia existe independientemente de que la podamos percibir o no. Es decir, el mundo físico pues está ahí aunque nadie lo observe. Y desde este punto de vista, el pensamiento, la conciencia y las emociones, pues vienen a ser el resultado de procesos materiales complejos como los que pueden ocurrir en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Para estos materialistas, bueno, la realidad no depende de lo que pensamos o que sentimos. La materia, pues, no ha sido, digamos, creada por algo externo como una deidad, sino que simplemente existe y puede ser estudiada por medio de la ciencia. Existen dos tipos de materialismos. Está el materialismo histórico, que es una propuesta inspirada en el pensamiento de Carlos Marx y que estudia la historia humana considerando las condiciones materiales de cada época. Aquí incluye la economía, el trabajo, la política, como factores que determinan cómo vive y cómo se organiza la sociedad. Y está el materialismo dialéctico, que analiza los conflictos internos que existen entre diferentes fenómenos materiales. Y de estas contradicciones, pues surgen nuevos procesos y cambios. Viene a ser digamos, una visión dinámica que considera que la materia, pues, está en constante transformación. Entonces, aquí el materialismo invita a entender el mundo desde lo físico, lo concreto, lo que se puede observar y lo que se puede estudiar. Y reconoce que muchas ideas, emociones y estructuras sociales pues tienen raíces también materiales y por eso pues propone analizarlas, pero desde esta base. Carlos Marx, como mencionabas, bueno, fue un pensador alemán cuya influencia en la filosofía, la política y la economía pues han sido muy importantes y sus ideas pues forman parte de lo que conocemos como marxismo, corriente que pues viene a dar origen a la filosofía económica comunista, nuevas formas de analizar la sociedad, la historia y el trabajo. Y él, bueno, pues propone el método dialéctico como una herramienta para entender cómo funciona el mundo y cómo es que cambian las sociedades. Y esta forma de pensar considera que, bueno, la realidad está en constante movimiento y transformación, que el cambio social no ocurre por azar, sino como un resultado de contradicciones internas entre diferentes formas de pensar, de producir y de vivir. Por ejemplo, pues lo que él estuvo viendo, que fue la lucha entre clases sociales, ¿verdad? Como obreros y empresarios, los cuales, bueno, pues esa lucha genera conflictos, los cuales impulsan el cambio histórico, ¿verdad? Es ahí donde él veía aplicado en este caso pues este método dialéctico para bien de poder hacer
evolucionar, ¿verdad? En este caso, pues en esta parte de la sociedad. Hay otro punto de vista que viene a ser o que se conoce como la angustia. La angustia en filosofía, pues, no es simplemente sentir miedo o nerviosismo, como cuando vamos, por ejemplo, por ejemplo, en el caso cuando estamos de estudiantes, lo que normalmente nos asusta o nos provoca angustia, pues son los exámenes, ¿verdad? O a lo mejor quienes no tengan experiencia, por ejemplo, aquellos alumnos que a veces se les invita a que realicen una exposición, bueno, pues a una presentación, pero a veces estamos angustiados porque no sabemos o no tenemos experiencia de estar exponiendo en público. Entonces, esta es una sensación más profunda que aparece cuando una persona se da cuenta de que tiene libertad para tomar decisiones y que al hacerlo, pues es totalmente responsable de lo que vaya a elegir. A diferencia del miedo, tiene un objeto más claro, ¿verdad? La angustia no tiene una causa concreta, surge al enfrentar una pregunta muy importante, que es, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos con nuestra vida, verdad? Eh, y este estado afectivo, bueno, pues se caracteriza propiamente por eso, por esa sensación de inquietud, por esa aprensión, temor ante esa libertad, ante la finitud, ante la responsabilidad o la falta de sentido en cuanto a lo que viene a ser la existencia. Y aquí, por ejemplo, tenemos a dos representantes. Entre ellos tenemos a Soren Kierkegaard, quien es considerado pues uno de los precursores del existencialismo, que es una corriente ideológica que vamos a ver para la siguiente sesión. Eh, y bueno, su concepto de angustia es uno, digamos, de los conceptos más importantes de esta corriente filosófica. ¿Cómo define el concepto de angustia? Bueno, él la denominaba como el vértigo de la libertad, porque para él la angustia no era un miedo a algo concreto, sino más bien una sensación profunda que aparece pues cuando el ser humano toma conciencia de su libertad para elegir y con ello de su responsabilidad existencial. Aquí la angustia es esa posibilidad de la libertad, como también la posibilidad de poder elegir el bien o el mal. Él en una de sus obras explicaba que esta emoción pues aparece incluso antes de cometer un error, que viene a ser como una especie de antesala de la elección, ¿verdad? Al momento en el que la persona, el individuo, se da cuenta de que puede decidir y que esa decisión pues lo va a definir, ¿verdad? Entonces, él propiamente en este pensamiento que tiene, pues va anticipando los temas centrales propios del existencialismo. Por ejemplo, esta libertad, ¿verdad? En donde el ser humano pues es libre para elegir, pero esta libertad pues genera esa angustia, esa responsabilidad individual donde cada persona pues debe de asumir las consecuencias de sus elecciones, esa subjetividad como verdad, en donde la verdad pues no es universal, sino vivida desde la experiencia personal, y esa fe como salto existencial, ¿verdad? Que la fe pues no es racional, es un salto que se da desde esa angustia y obviamente pues hacia la incertidumbre, porque pues no sabemos, ¿verdad? Decir tengo fe, pues de cierta manera a veces tienes esa angustia, ¿verdad? Porque pues no estás en cierto modo estado de incertidumbre porque pues realmente, como él lo menciona, no es racional, ¿verdad? El tener en este caso esa fe. Tenemos también a este otro gran pensador, Arthur Schopenhauer, quien es considerado pues el padre del pesimismo filosófico moderno, ya que, bueno, su pensamiento parte de una idea clave. Nos dice que la vida está llena de sufrimiento, de deseo constante, y lo mejor que podemos hacer es aprender a sobrellevarla con sabiduría. Para él, todo el mundo, incluyendo nuestras acciones, pues estaban dominados por una fuerza ciega e incansable a la que llamó voluntad de vivir.
Y esta voluntad pues nos impulsa a estar deseando constantemente. Pero cuando cumplimos un deseo, surge otro y luego otro y así. Es un ciclo sin fin, ¿verdad? Entonces, esto nos deja atrapados en dos extremos. Puede ser sufrimiento cuando no conseguimos lo que queremos o aburrimiento cuando ya lo conseguimos. Por eso, pues según él, la felicidad verdadera no existe y que el sabio pues no busca placer, sino más bien simplemente es evitar el dolor. Él creía que las religiones tienen un papel importante, que ayudan a calmar la angustia existencial del ser humano, que nos ofrecen respuestas sobre el sentido de la vida y nos reconfortan ante lo desconocido. Sin embargo, cuando frenan el conocimiento o el progreso, pues deben entonces ser cuestionadas. Él, bueno, pensaba que en un mundo lleno del dolor, en este caso, hay que ver la parte de la compasión, de reconocer el sufrimiento del otro como si fuera propio, ¿verdad? Y que esto pudiera llevarnos de cierta manera a conectarnos de verdad, ¿verdad? Como individuos, porque para él ayudar al otro era el valor más alto, ¿verdad? Pues para poder todos compartir este peso de poder existir pues en este mundo en el cual pues es solamente sufrimiento, ¿verdad? Y de cierta manera tiene algo de razón, porque ¿quién me negará, verdad? De que cuando a veces uno quiere algo, ¿verdad? Estás deseando, por ejemplo, y no tienes los medios en ese momento, pues realmente estás sufriendo, ¿verdad? Sufres en el sentido que a veces si no te pones a reflexionar, a ver, esta cuestión material que yo en este momento deseo, por ejemplo, como los niños chiquitos, ¿verdad? Que a veces lloran porque quieren algo y no se les da, no se les da en ese momento, pues de cierta manera están sufriendo, ¿verdad? Eh, y esto obviamente pues parte de esta cuestión del deseo, ¿verdad? Y ya una vez que lo tienen, pues a veces se llegan a aburrir. Es algo que obviamente pues nos está indicando aquí Schopenhauer, ¿verdad? Que incluso nosotros como adultos, ¿verdad? Podemos también a veces querer y desear algo sin fundamento, ¿verdad? Si nos detuviéramos unos instantes a ver efectivamente si realmente necesitamos eso que estamos queriendo y por lo cual estamos sufriendo, porque quizás a lo mejor en ese momento no tenemos los medios y podemos sentirnos mal, ¿verdad? Por no conseguirlo, sobre todo las cuestiones materiales. Debemos de verlo desde este punto de vista, ¿verdad? En el cual, bueno, pues ver si efectivamente eso que tanto deseamos y que no lo logramos alcanzar, pues realmente lo voy a necesitar o es algo para vaya, ver esta parte de por qué tanto sufrimiento por tener algo que pues quizás a lo mejor no es tan... que me pueda ser de utilidad, ¿cierto? Ahora bien, hay la otra corriente que se conoce como vitalismo. El vitalismo es una corriente también filosófica que pone en el centro la importancia de la vida como algo especial, diferente, más complejo que la simple materia o las leyes físicas. Para los seguidores de esta corriente, bueno, la vida no puede explicarse únicamente por procesos químicos o biológicos. Ellos sostienen que existe una fuerza vital, o que también se le llama principio vital, que anida y distingue a los seres vivos de los objetos inanimados. ¿Qué propone esta corriente? Bueno, que todo ser vivo contiene un elemento especial que no está presente en las cosas inertes y que la vida, bueno, pues no es reducible a reacciones mecánicas o científicas, que hay algo más profundo que impulsa a los seres vivos a desarrollarse, a moverse, a sentir, y que el ser humano y los animales tienen un valor especial por el simple hecho de estar vivos.
Esta corriente pues ha influido en varias posturas y movimientos que valoran la vida como un bien supremo, como, bueno, pues algunas de ellas, la defensa de los derechos de los animales, la promoción de la no violencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos movimientos inspirados por esta corriente defienden que todo ser vivo pues merece consideración y que la vida pues tiene un valor propio más allá de su utilidad, en este caso pues para los seres humanos. Y aquí, bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, a Friedrich Nietzsche, que fue pues un influyente filósofo alemán conocido por sus ideas pues sobre la moral, sobre la religión, la cultura, la filosofía de su tiempo. Y bueno, su pensamiento estuvo muy marcado por una crítica hacia los valores tradicionales de Occidente y una defensa pues de la vida, de los instintos, de la autonomía del ser humano. Él cuestionaba la moral occidental, la cual, según él, pues se basaba mucho en la obediencia y la sumisión a un supuesto ser superior. En este caso, bueno, pues era Dios, ¿verdad? Y él consideraba que esta moral había sido construida para reprimir la voluntad, para reprimir ese impulso vital del ser humano, volviéndolo débil, conformista, alejado de su naturaleza auténtica. Según él, bueno, pues que el cristianismo había invertido los valores de la vida. Lo que antes era fuerte, libre y vital, pues fue transformado en algo malo o pecaminoso. Y en su lugar, pues él se exaltaba la humildad, la obediencia y el sufrimiento. Esto, pues, ha hecho que el ser humano, según él, se volviera temeroso, culpable y desconectado de sus instintos. Él, bueno, pues propuso que el ser humano debía de liberarse de la idea de Dios y construir una moral basada en su fuerza interior y en su voluntad de vivir, en este caso. Y bueno, pues en la época en la cual vivió Nietzsche, pues predominó mucho el positivismo, una corriente filosófica que veía al ser humano como un ente racional, pasivo, centrado en el conocimiento científico. Él rechazaba mucho esta visión mecanicista y defendió mucho pues el pensamiento vitalista que celebraba la vida. Él introdujo la idea del superhombre, a lo que él denominó como un ser que representaba la superación del ser humano actual y que este nuevo ser pues no necesitaba apoyarse en creencias externas ni en normas impuestas. Él, bueno, pues debía de crear en este caso sus propios valores, vivir con intensidad y asumir pues su valentía, en este caso, con esa valentía su propia libertad. Este superhombre tenía como guía su propio impulso vital. Esto es que pues debía de vivir plenamente, superarse constantemente y estar en sintonía con la tierra, la realidad y lo que es, ¿verdad? Él, bueno, tuvo esta frase muy conocida en la cual decía que Dios ha muerto, lo cual él quería explicar que con ello implicaba que el ser humano debía de asumir la responsabilidad de crear sus propios valores y dar sentido a su existencia sin apoyarse en verdades absolutas, ¿verdad? Esto es, que no se sintiera, ¿verdad? Como en muchas ocasiones, por ejemplo, nos hacen ver, ¿verdad? Sentirse culpables por algo que a lo mejor eh, y arrastrar esa culpabilidad, ¿verdad? Cuando sucedió, ¿verdad? En el hecho de cuando, crucificaron, por ejemplo, a Jesús, que es la representación de Dios, que no debíamos de sentirnos culpables por ese hecho, sino más bien que dieras vuelta a la página, ¿verdad? Que naciera ese superhombre, ¿verdad? Para bien de que pudieras entonces asumir esta responsabilidad, que te ubicaras, ¿verdad? Que no estuvieras pues con esa culpa y estar triste en ese sentido, sino que dieras, a ver, estás en el aquí y en el ahora, ¿y qué vas a hacer, ¿verdad? Con respecto a eso, ¿verdad? A eso propiamente se refería Nietzsche con esta frase. Ahora bien,
Por último, tenemos lo que es el nihilismo, que es una corriente filosófica que sostiene que no existe un propósito fundamental ni un orden cósmico en el universo. Y según esta visión, la vida no tiene un sentido último, no hay una verdad absoluta. Y que Dios, como figura central de la moral y la religión tradicional, pues ha perdido su lugar. Desde este punto de vista, la naturaleza pues es indiferente a nuestras emociones, valores o sufrimientos y bueno, pues cuestiona y rechaza los principios religiosos, morales y culturales que han guiado a la humanidad durante siglos. Este se puede dividir, por ejemplo, en el nihilismo activo, que también se conoce como nihilismo positivo, que busca pues destruir los valores tradicionales como la creencia en Dios o en normas morales impuestas, pues para dar paso a nuevas formas de pensar, de sentir y de vivir, y que invita pues a crear una nueva moral y un nuevo tipo de ser humano. Y el nihilismo pasivo, que bueno, surge cuando las personas pierden el sentido de la vida tras la muerte de Dios, que en este caso pues la caída de los valores tradicionales, y se manifiesta pues por la desesperanza, por la apatía, por la inacción y la pérdida pues de propósito. Entonces el mundo pues se percibe como algo vacío y sin dirección. Y bueno, para Nietzsche, cuando el ser humano se libera de todas las creencias heredadas y actúa desde su voluntad personal, puede finalmente entonces pues darle un sentido auténtico a su vida. Que este pues también viene a ser un concepto que viene a retomar propiamente también otro de los grandes pensadores que vamos a ver en las siguientes sesiones, que fue Martin Heidegger, que habla propiamente de lo que es la existencia auténtica e inauténtica. Pero bueno, pues eso lo vamos a ver ya en la siguiente sesión. Y bueno, pues en la presentación, que es este que se les voy a compartir por medio de la plataforma, les invito a que vean este video propiamente que habla de Nietzsche y que habla y profundiza un poco más en torno a esta frase, ¿verdad? Que les había comentado, en donde nos dice que Dios ha muerto, ¿verdad? Que tenemos que darle para adelante porque estamos en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Y que pues debemos de dejarnos, en este caso, para bien de que el ser humano puede evolucionar, eh, de dejarnos de todo este tipo de culpas, ¿verdad? Que pues a lo largo de la historia hemos traído, en este caso, pues a cuestas, ¿verdad? Ahí ya llegamos a, propiamente, pues estamos por finalizar nuestra sesión. ¿Qué actividad son las que van a realizar en esta semana? Pues es contestar el cuestionario. La fecha límite es para el lunes 14 de julio. ¿Qué páginas van a leer para poder contestar el cuestionario? Bueno, pues hay que leer las páginas del libro de filosofía, desde la 132 a la 143. Ahí viene, de cierta manera, bueno, pues resumido vaya, los conceptos más importantes que les van a ayudar para contestar el cuestionario. Les invito a que vean también los videos que están en la plataforma. Muchos de ellos, pues, los he seleccionado de manera que les expliquen también de forma muy sencilla, pues, todas estas corrientes ideológicas que hemos visto y que me parecen muy interesantes. Y que, bueno, pues también obviamente, viéndolo desde el punto de vista, el por qué llegaron a esa reflexión y que considero yo que todavía están vigentes, ¿verdad? Este tipo de ideas. Entonces, bueno, pues los invito a que puedan por ahí verlos y también les voy a compartir un audio en el cual les he elaborado también un resumen de este capítulo para que el que quiera por ahí luego escucharlo, ¿verdad? Lo va a poder, bueno, descargar, darle clic para poder escuchar en este caso, pues este audio resumen, ¿ok? Entonces, igual en esta presentación vamos a encontrar la dinámica de repaso, en la cual, bueno, pues ustedes con el tiempo que tengan ustedes ahí le puedan dedicar,
van a poder ingresar y bueno, pues realizar esas 4 o 5 preguntitas que normalmente pues siempre estamos compartiendo. Ahorita pues yo creo que ya no alcanzamos en lo que nos conectamos y demás. Entonces, bueno, pues en el dado caso que no lo logren hacer, pues podemos correrlo en la siguiente sesión. No sé si tengan alguna duda, chicos, chicas, ¿todo bien? ¿Qué les parecieron a estas reflexiones de estos filósofos? ¿Todo bien? Sí, maestra, muy interesante su clase. Nos enseña cosas que por mi parte no sabía, pero sí, muy interesante. Bueno, pues ahí en una oportunidad que tengan, como les comento, vean este video, les va a gustar, les va a llamar mucho la atención y quizás a lo mejor por ahí quieran conocer un poquito más de la forma de pensar de cada uno de ellos. Y bueno, pues si les gusta por ahí ya los temas filosóficos, luego les puedo compartir también por ahí algunos grupos en los cuales se comparten, ¿verdad? Algunos tipos de ideas de cada uno de estos representantes, obviamente, pues aplicándolos a nuestra vida cotidiana, ¿vale? Sí, a nivel personal, maestra, por ejemplo, Arthur, que fue el padre del pesimismo filosófico, me puso a pensar que sí es cierto, a veces decíamos tanto las cosas que cuando las tenemos, nos aburre. O sea, a veces me pongo a pensar y dices, oye, sí es cierto, a veces estás, no, quiero ese celular, quiero ese celular, quiero ese celular. Lo tengo y dices tú, güey, pues ya pasó, o sea, ahora que, y te aburres. Y él me llamó, de esta clase, él fue el que más me llamó la atención, que dices, es cierto, lo aplicas en la vida cotidiana mucho. Así es. No sé si por ahí han visto también algunas imágenes, ¿verdad? En las cuales a veces estamos deseando lo que tiene el otro, ¿verdad? Y sufrimos porque dices, ay, ¿por qué? Por ejemplo, hay una imagen que siempre me recuerda esto en donde eh, todos están viendo lo que tiene el otro y deseando lo que tiene el otro sin ponerse a pensar y valorar lo que realmente tienes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estás sufriendo porque quieres lo que tiene la otra persona, pero no te pones a valorar lo que realmente tienes. Por ejemplo, las personas que ahorita no tienen un medio de transporte, que batallan bastante, que están haciendo fila por ejemplo, para tomar un autobús. eh, por ejemplo, hay personas que dicen, es que no tengo el carro último modelo, como bien comentas, ¿verdad? Tú haciendo mención a tu celular. Hay personas que dicen, es que yo sufro porque no tengo el último modelo de ese vehículo. Y es donde dices, oye, y luego, o sea, da gracias porque tienes con qué movilizarte, ¿verdad? Que no estás batallando, que tienes la forma en la cual puedes tú ir a trabajar o ir a moverte de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere básicamente, como bien comentas también, este gran pensador, ¿verdad? Y nos pone a reflexionar en ese sentido de que debemos, pues de cierta manera, ¿verdad? Reflexionar si efectivamente lo que deseamos, pues es realmente necesario, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto, chicos, chicas. Bueno, pues entonces les agradezco mucho su asistencia, su participación aquí a esta sesión. Bueno, pues nos seguimos viendo en la plataforma. Cualquier duda que vayan a tener, ya saben, con toda confianza estoy a sus órdenes. Y bueno, pues nos seguimos viendo en el aula. Cuídense mucho. Nos seguimos viendo. Hasta luego. Gracias. Bonita noche para todos, maestra. Igualmente, Gracias, hasta maestra, y luego. buena noche para todos. Gracias.